En un mundo donde la prisa se ha convertido en una ley silenciosa, donde cada día parece una carrera sin meta y cada persona avanza como si fuese perseguida por un reloj implacable, existe un rincón olvidado dentro de cada ser humano. Un lugar de quietud, un espacio de silencio, un refugio que muchos jamás se detienen a visitar. Este espacio interior es tan real como el latido del corazón, pero tan invisible como el viento. Y es allí donde empieza esta historia con una persona común, un día común, y una necesidad profunda de paz. El personaje de esta historia se llama Emanuel, aunque podría llamarse como tú, como yo, como cualquiera que alguna vez ha sentido que la vida pesa más de lo habitual. Emanuel tenía una rutina tan repetitiva que a veces olvidaba si era lunes, jueves o domingo. Su mente estaba siempre en otra parte, en lo que faltaba, en lo que debía, en lo que no había logrado. Vivía rodeado de notificaciones, responsabilidades, noticias que lo agitaban y silencios que se volvían incómodos. A pesar de tener todo lo necesario para vivir, sentía que algo esencial se le escapaba como arena entre los dedos. Una mañana, mientras tomaba café mirando por la ventana de su apartamento, algo dentro de él se quebró. No fue un dolor físico ni un pensamiento particular, sino la sensación repentina de que necesitaba detenerse. Era como si la vida le hubiera estado susurrando durante años y él, por fin, hubiera decidido escuchar. Sus ojos se detuvieron en la simple imagen de un rayo de luz entrando por la ventana y tocando la mesa. No había nada extraordinario en ese rayo de luz, pero le produjo una calma inexplicable, como si ese instante contuviera un mensaje secreto. Emanuel cerró los ojos, respiró profundamente y sintió algo que hacía mucho no sentía: el presente. No el futuro que siempre lo preocupaba, ni el pasado que siempre lo perseguía. Solo ese instante, ese pequeño y luminoso instante. Y fue así como comenzó su viaje hacia la atención plena, un viaje que no necesita pasaportes, ni billetes, ni incluso tiempo, solo disposición. Durante años había escuchado la palabra mindfulness, sin prestarle demasiada importancia. Parecía una palabra moderna, rodeada de modas pasajeras o técnicas sofisticadas reservadas para quienes tenían tiempo o disciplina. Pero ese día, Emanuel comprendió que no se trataba de nada extraordinario. Al contrario, era la práctica más simple y más olvidada, la de estar presente. Para entender esa simpleza, decidió dedicar solo 5 minutos a escuchar su respiración. 5 minutos parecían poco, pero en su vida llena de ruido, eran casi un lujo. Se sentó cómodamente, apoyó las manos sobre sus piernas, cerró los ojos y tomó aire. La primera inhalación fue torpe. La segunda, más suave. La tercera, más profunda. Con cada respiración sentía como si una puerta invisible se fuera abriendo desde adentro. Al prestar atención al aire entrando y saliendo, descubrió que su cuerpo tenía un ritmo que jamás había notado. Era como si su respiración dijera: estoy aquí contigo. Siempre he estado. Los primeros minutos fueron extraños, su mente saltaba de pensamiento en pensamiento. Recordó correos sin responder, mensajes sin enviar, tareas por hacer. Se sintió frustrado, creyó que lo estaba haciendo mal. Pero después, recordó algo que había leído: no se trata de evitar los pensamientos, sino de observarlos. Y así lo hizo. Cuando venía un pensamiento, no lo rechazaba. Lo miraba pasar como quien observa una nube cruzar el cielo. Esa simple actitud cambió algo profundo. Dejó de luchar con su mente y empezó a acompañarla. Fue ahí cuando la respiración empezó a sentirse más ligera, más libre. En medio de ese silencio recién descubierto, Emanuel notó la tensión acumulada en sus hombros. Los bajó suavemente. Sintió rigidez en la mandíbula, la relajó. Notó que sus manos estaban apretadas sin razón, las abrió. Cada pequeño gesto le permitía escuchar a su cuerpo como si fuera la primera vez. Se dio cuenta de que su cuerpo llevaba años hablándole, pero él estaba demasiado distraído para escuchar. Al cabo de unos minutos, la respiración se convirtió en un refugio. Emanuel sintió que cada inhalación traía calma y cada exhalación liberaba un peso invisible. Era como si expulsara preocupaciones con cada salida de aire. Fue entonces cuando sucedió algo todavía más profundo: un sentimiento de gratitud espontánea surgió desde el fondo de su pecho. Gratitud simplemente por estar vivo, por sentir, por respirar. Esa gratitud no requería palabras, solo presencia. Cuando abrió los ojos, no habían pasado horas.
Solo 5 minutos, pero para él esos minutos se sintieron como un oasis en medio de un desierto. Se dio cuenta de que la paz no era algo que había que buscar afuera, sino dentro de él. La había tenido siempre, escondida bajo capas de ruido mental. Ese día decidió que aquellos 5 minutos serían parte de su vida diaria. Un ritual de regreso a sí mismo. Los días siguientes repitió la práctica. Al principio fue difícil porque su mente estaba acostumbrada a la velocidad. Pero poco a poco fue aprendiendo a detenerse. Descubrió que la mente no es un enemigo, sino una corriente que puede observarse sin miedo. Descubrió que el cuerpo guarda memorias y tensiones que se liberan con compasión. Descubrió que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de claridad. Un día, mientras practicaba mindfulness en su habitación, escuchó el sonido lejano de la lluvia golpeando el techo. En lugar de ignorarlo, lo invitó a su atención. Escuchó cada gota como si fuera música. Se dio cuenta de que nunca antes había escuchado la lluvia sin estar pensando en algo más. Y en ese instante comprendió algo esencial: la vida está llena de pequeños milagros que nunca vemos porque no estamos presentes. El aroma del café recién hecho. El sonido del viento entre los árboles. La textura del agua sobre las manos. Todos esos detalles insignificantes se convirtieron en fuentes de serenidad cuando decidió prestar atención. Con el paso de las semanas, Emmanuel comenzó a sentir cambios que no esperaba. Ya no reaccionaba impulsivamente ante los problemas. En lugar de dejarse arrastrar por el estrés, se permitía respirar primero. Cuando alguien le hablaba, escuchaba de verdad. Cuando caminaba, sentía el contacto del suelo con sus pies. Cuando comía, saboreaba lentamente. Su vida no cambió desde afuera, pero él cambió desde adentro. Y ese cambio interior lo transformó todo. Un día, mientras caminaba hacia su trabajo, notó que no llevaba auriculares. No por olvido, sino porque quería escuchar el mundo. Escuchó el canto de un pájaro en la distancia, algo que jamás había percibido en esa misma calle. Sintió el aire fresco en su rostro. Observó los rostros de las personas y descubrió que cada una cargaba un universo interno. Experimentó una conexión suave con la realidad. No era felicidad explosiva, sino una serenidad tranquila, cálida, profunda. Comenzó a comprender que mindfulness no era solo una técnica de respiración, sino una forma de vivir. Un modo de relacionarse con el mundo. Ser consciente de un abrazo, de una mirada, de un sabor, de un pensamiento, incluso de una emoción difícil. Porque Emmanuel también entendió que mindfulness no se trata de evitar el dolor, sino de acompañarlo. No se trata de eliminar la tristeza, sino de sostenerla sin miedo. Cada emoción tiene su lugar, cada sensación su propósito. Una tarde, después de un día complicado, decidió sentarse nuevamente en silencio. Estaba cansado, confundido, un poco triste. En el pasado habría evitado esas emociones, habría buscado distracción para no sentir. Pero ese día hizo lo contrario, cerró los ojos y respiró. Permitió que la tristeza estuviera allí, sin juzgarla. Observó cómo se movía dentro de su pecho, cómo cambiaba con cada respiración. Y entonces ocurrió algo sorprendente: la tristeza comenzó a transformarse. Ya no era un peso, sino un mensaje. Le mostraba lo que necesitaba descansar, lo que necesitaba cuidar. Y así se dio cuenta de que las emociones no son enemigos, sino mensajeros que quieren ser escuchados. A medida que su práctica avanzaba, Emmanuel comenzó a notar que podía encontrar paz incluso en momentos breves, esperando en una fila, caminando por la calle, lavando los platos. Lo que antes eran momentos vacíos, ahora eran momentos de presencia. Esa presencia transformó su vida cotidiana en una experiencia más rica y consciente. Un día decidió compartir esta práctica con su hermana pequeña, quien solía sentirse ansiosa por los estudios. Le enseñó a respirar profundamente durante 5 minutos. Al principio ella se rió, le pareció extraño, pero después se sorprendió al sentir la calma que surgía en su interior. Emmanuel comprendió entonces que la paz se multiplica cuando se comparte. Empezó a recomendar la práctica a amigos cercanos sin imponerse, simplemente mostrando lo que había descubierto. Mientras más practicaba, más aprendía algo fundamental: no hay perfección en mindfulness. No se trata de hacerlo bien, sino de hacerlo con sinceridad. Algunos días la mente de Emmanuel estaba tranquila, otros días estaba caótica.
Pero incluso en los días difíciles la práctica le daba un refugio. Descubrió que la paz no es una meta final, sino un camino. Un camino que se recorre respiración por respiración. Con el tiempo, Emmanuel llegó a una comprensión profunda: la verdadera libertad no está en controlar la vida, sino en estar presente en ella. La verdadera calma no viene de tener todo bajo control, sino de aceptar las cosas como son, con amabilidad. Y esa amabilidad dirigida hacia sí mismo, se convirtió en la llave de su paz. Una mañana, mientras veía el amanecer desde su ventana, respiró profundamente y sintió un bienestar tan claro que le pareció que el mundo entero respiraba con él. Ese momento fue pequeño, pero inmenso. Comprendió que no necesitaba nada más que ese instante. El pasado ya había ocurrido y el futuro aún no existía. Lo único real era ese amanecer, ese color del cielo, ese latido de su corazón. Emmanuel continuó su práctica. No la convirtió en una obligación, sino en un acto de amor propio. 5 minutos cada día para recordarse que estaba vivo. 5 minutos para conectar con la conciencia. 5 minutos para regresar a casa, su interior. Su historia no terminó aquí. Porque la práctica de mindfulness no tiene un final. Es un viaje que dura toda la vida. Pero Emmanuel aprendió algo que cambió su existencia: que la paz no se encuentra lejos, ni se compra, ni se alcanza por fuerza. La paz está dentro, esperando que alguien se detenga lo suficiente para escucharla. Si alguna vez te sientes perdido, cansado o desconectado, recuerda la historia de Emmanuel. Porque él no era diferente a ti. Solo necesitó 5 minutos para empezar a transformar su mundo. 5 minutos que puedes tomar tú también. Respira, siente, observa, regresa a ti. En este instante, justo ahora, la paz también te está esperando. Y solo necesitas un momento de presencia para encontrarla.